¿Los hombres pueden cambiar? Los tres ejemplos básicos de no soy hombre, no soy bebé, no soy homosexual y no soy mujer. O domino o soy sujeto a dominio, soy sumiso, me pisan, no existo. Podemos ver un fenómeno muy actual ahorita que tiene que ver también con la exigencia que tienen los hombres hacia el cumplimiento de lo sexual. Quizás ese es el cuestionamiento más grande que les hace el feminismo a los hombres. ¿Aman realmente a las mujeres? César, en tu experiencia, con lo que tú has visto con tus consultantes hombres, Sí. retomando todo lo que dijimos, ¿sí se puede cambiar? Bienvenidos a un episodio más en Lucio. Tengo mucho gusto de presentarles a un invitado que vamos a hablar de estos temas que a todo el mundo les encanta comentar y dejan comentarios porque les encanta, cuando se habla de masculinidad o temas relacionados a esto, vamos a tener comentarios. Yo lo sé, yo lo advierto porque sucede mucho. Está bien, también para resolverlo, ¿no? Está bien, ojalá, quisiera decirte que ojalá fueran todas preguntas reflexivas. Pero no, es como a veces es como no es cierto y yo se hirió una susceptibilidad. Pues está bien, creo que aun cuando se lleven susceptibilidades, creo que en esos comentarios hay una buena dosis de descarga que a veces la gente necesita, ¿verdad? Estamos contribuyendo a que no lo suelten por ahí afuera. Y tenemos hoy aquí al psicoterapeuta César de la Rosa. Y vamos a hablar, surgió esta pregunta en una conversación hace unos días y me dijeron, César es el hombre indicado para hablar de este tema. Entonces, hoy vamos a hablar con César sobre ¿los hombres pueden cambiar? Que es una pregunta muy fuerte, porque creo que en este tiempo de tanta revolución social, pues no sé tú qué opinas, César, pero a veces yo he visto muy polarizadas las conversaciones y creo que no se trata de villanizar, ¿no? De que caigamos en estas villanías. A veces lo percibo así, pero también entiendo por qué sucede. Bueno, sí, es entendible, ¿no? Después de todo, creo que un cuestionamiento que se ha dado a partir de las teorías de género, del análisis incluso desde el feminismo, desde los movimientos sociales, ha sido el binarismo. Y pues obviamente el dilema también es el hecho de que vemos mucho en este binario como, no solo villano, como víctima, victimario, como todo esto. Y esas figuras tienen una incidencia importante. Pero creo que sí, cuando tenemos que hablar de cambios, cuando tenemos que hablar de una cuestión así de los sujetos mismos, tenemos que ir más allá de eso. Porque si lo polarizamos, pues simplemente quedamos nuevamente en un binario, ¿no? Sí. Y es algo que se ha cuestionado, entonces podemos ir más allá. Y sabes que siento que se puede percibir como una agresión, y es cuando dejamos de escuchar, ¿no? Exacto. Tú mencionas ir más allá. ¿Te parece si esta pregunta la empezamos a desglosar? Sí. ¿Qué es ir más allá? Es decir, cuestionarnos un poco más la idea de lo que estamos hablando. Porque pareciera que en muchos casos cuando hablamos del cambio de los hombres, pareciera hombres contra mujeres, o esta cuestión como de, digamos, yo lo pienso mucho como desde la idea del feminismo, en el sentido de que pues es el movimiento social de las mujeres, para las mujeres, de la resignificación de las mujeres. Pero el dilema es que siempre en esta polaridad, en este binario que siempre vemos en nuestra visión social, es o son hombres o mujeres, ¿no? Como si tuviéramos que decidir. Exacto, como si tuviéramos que decidir, cuando en realidad el feminismo lo único que está haciendo es ver por cuestiones que les han atravesado a las mujeres, igual con cualquier otro movimiento social, ¿no? Digo, es como esta cuestión del racismo inverso, también siempre pongo ese ejemplo porque es como de las personas negras, las personas de color, las personas racializadas empiezan a ver estas cuestiones y de repente es, no, pero entonces ahora es antiblanco. ¿De dónde se saca esa idea? Solo de la polarización, de hay una víctima y un victimario, y entonces si no somos las víctimas, somos el victimario, ¿no? Yeah. Entonces es ir más allá en el sentido de ir analizando realmente qué es lo que pasa. Como en esta cuestión, cuando hablamos de masculinidades, de toda la cuestión de la masculinidad, tenemos que ver más bien no solo la cuestión de esta polarización, sino más bien cómo está afectándonos todo esto, qué es realmente la afección a nivel sujetos masculinos, la conjunción de sujetos, ¿no? Incluso qué significa todo eso.
Porque si lo dejamos simplemente en lo simple, pues vemos una polarización constante, vaya. Igual, al rato lo explico mejor, porque creo que va a tener que ser, pero yo lo explico mucho, yo soy muy teórico, ¿no? Yo lo explico desde Hegel, ¿no? Ok. Entonces, desde una dinámica que llamamos la dinámica del amo y el esclavo. En esta, digo, muy general, pero en realidad se explica casi por el nombre, ¿no? Amo, esclavo. Siempre va a haber una cierta polarización en ese sentido, porque si no eres amo, eres esclavo. El dilema es que en lo social, incluso en la dinámica más simple, esas cosas se juegan. Se giran. Nunca se es esto porque son dinámicas de poder, y las dinámicas de poder son ilusorias en ese sentido. ¿Qué es girarse? ¿Qué es jugarse? Es decir, que nunca en lo real vamos a hacer solo una cosa o la otra. Vamos a ir cambiando, vamos a ir moviéndonos. Podemos asumir que somos una cosa o la otra, pero el cuestionamiento es ese. La base es, no soy una sola cosa, soy un montón de cosas. Ok. Si eso lo traducimos como a la pregunta inicial, ¿los hombres pueden cambiar? ¿Cómo lo podemos poner en este desglose teórico? Si un hombre, entonces estoy entendiendo, un hombre no es una sola cosa, es muchas cosas. Exacto, y ese es el dilema. Hemos asumido que es una sola cosa todo el tiempo. Por eso esta cuestión constante de asumir temas de conversación, formas de vestir, formas de pararte, formas de ser, incluso cuestiones que se cierran a un sesgo específico de un sujeto que en realidad no se conoce. Ok. Cuando decimos no se conoce, ¿es que la persona no se conoce a sí mismo? Exacto. No se conoce a sí mismo y no permite que los demás le conozcan, o aquello que los demás pueden conocer de esa persona, porque la mirada ajena siempre tiene una importancia. Digo, sí. Decimos que no importa, pero en realidad importa porque somos seres sociales, ¿no? Uh-huh. Pero es el dilema de que incluso eso externo no va a ser visto, va a ser negado. Ok. Entonces, y un hombre vive mucho en eso. La mayoría de los hombres vivimos en esa cierta negación. Es decir, podremos creer que nos construimos, yo soy hombre por esto y por esto, pero en realidad nos construimos, yo soy hombre porque no soy esto, ¿no? ¿Lo podríamos ejemplificar? Hay 3 bases, de hecho, para ejemplificarla, ¿no? Incluso varias teorías lo siguen. Los 3 ejemplos básicos de no soy hombre es no soy bebé, uh-huh, no soy homosexual y no soy mujer. Okay. Pero esas construcciones son, bueno, podríamos identificarlas bajo ciertos preceptos, pero a final de cuentas son ambigüedades, ¿no? Porque se identifica más bien todo esto a las áreas sensibles, a las áreas de deseo, a las áreas del reconocimiento. La ternura. Exacto, la ternura como visto como algo impensable. Sí. Porque pues, se asocia al hecho de que o eres mujer o eres homosexual, ¿no? Sí. No llores porque eres un bebé. Sí. Toda esta cuestión de no, es una restricción constante. Y es irónico porque pensaríamos que los hombres en lo social, pues sí, digamos, en el espacio público tienen más libertades, ¿no? Uh-huh. Se les permite más a los hombres ciertas cuestiones, pero el dilema de la construcción de la particularidad, de la emoción, es sesgado. Siempre es un no, es una restricción constante. Es como si la persona, en este caso un hombre, uh-huh, tuviera que estar como en un performance. Exacto. Como actuando, ¿no? ¿Cómo es ser hombre? Exacto, siempre tiene que actuarlo. Digo, básicos de Foucault, ¿no? Así, de nuevamente teoría, pero es que soy un... No, dilo para que allá cuando pregunten vayan a leerlo. Sí. Yo, no vengan a decirnos que lo inventamos. Sí, Foucault en su libro de Vigilar y Castigar, y también un poco en su libro sobre la sexualidad, los 3 tomos, habla un poco del fenómeno del poder, ¿no? Uh-huh. Pero hay algo básico que él explica del poder, que es, no se tiene el poder. El poder es un ejercicio constante de manifestación. Uh-huh. Entonces, si no lo estamos ejerciendo, no sirve de nada, porque no existe la demostración tajante de poder. Digo, quizás en estructuras más amplias, ¿no? Pero incluso ahí es dudoso. Digo, podemos poner ejemplos como cotidianos, ¿no? Podríamos asumir como... Yo pongo el ejemplo de Donald Trump, porque ¿sí? Es el ejemplo más compensatorio que uno se puede imaginar, ¿no? Es un sujeto con poder, dinero y todo, pero sigue aspirando a una cuestión de poder, ¿no? Porque simbólicamente, si lo pensamos detenidamente, si deja de aparecer en el ojo público, deja de ser relevante. Pero entonces tiene que volver al ojo público, tiene que volver al ejercicio de poder para ser.
Y ese es un dilema. El ser solo existe si ejerzo el poder. Esa es una cuestión muy básica también en esa cuestión. Es o domino o soy sujeto a dominio. Soy sumiso, me pisan, no existo. Y regularmente, o en esta idea que tenemos preconcebida de lo que es ser hombre, ellos toman la posición dominante. Sí. No digo que no hayan excepciones, pero estoy entendiendo, hilando todo lo que comentas. Si yo debo de ejercer una posición dominante, por lo tanto mis conductas van a estar encaminadas a mostrar este poder. Exacto. Y siempre, todo el tiempo, en las cuestiones incluso más superfluas se va a jugar. ¿Qué podría ser algo superfluo? Vaya, esto que llamamos micromachismos. Ah, ya. Que en realidad son... Digo, no me gusta micromachismos, ¿no? Porque es como micro y en realidad no son micro, son cosas muy obvias, ¿no? Sí, son importantes. Y son importantes. Sí. Yo diría más bien machismos simbólicos. Ok. Porque igual va del lado de las violencias simbólicas que generalmente pues omitimos, ¿no? Incluso en nuestra vida cotidiana las vivimos o las hacemos y decimos, ay, no es para tanto. Pero es para tanto porque en el sentido subjetivo no sabemos el impacto que tenemos. Vaya, nuestra propia subjetividad, ¿no? Porque al final de cuentas pueden ser cosas como, no voy a lavar los platos porque te tocan a ti, porque no es lo mío, no soy mujer, ¿no? O esta cuestión, ¿cómo decirlo? Demostraciones así un poquito simbólicas, ¿no? Un poco invadir la privacidad de la otra persona, el dominio constante en ciertas cuestiones. Vaya, estas manifestaciones... hablaba el otro día con una amiga, ¿no? Y me decía, a mí me gustaría que un hombre me hablara ebrio en la noche, para demostrar que me ama. Yo así de, pero eso es una cuestión muy violenta, ¿no? Sí, claro. O sea, y no notemos esto, en realidad podríamos pasar por no violento porque es romántico, pero también está eso, el vínculo romántico a pasar de estas cosas. Y en realidad alguien que te marca a las 12 de la noche borracho, sí, no te está dando un lugar a ti como persona. No. Está empezando solo. Bueno, yo lo veo como un reflejo de solo satisfacer su necesidad en ese momento. Entiendo que el alcohol te pone en un momento a lo mejor vulnerable, sí, pero al final es tú eres lo más importante, no la otra persona, porque si no buscarías otros medios para relacionarte. Ajá. Pero ahí, por ejemplo, entra un dispositivo importante, que el alcohol, por ejemplo, digo, yo veo también muchos casos de sustancias, porque, digo, algo que pasa mucho con los hombres es el consumo de sustancias, pero el alcohol es una sustancia muy especial. Digo, yo le llamo la única sustancia que no genera nada, ¿no? En el sentido de que puedes consumir marihuana, te va a deprimir ciertas cuestiones, pero va a generar ciertos neurotransmisores para que te calmes o alucines, dependiendo de tus predisposiciones. Puedes consumir cocaína, te va a excitar, te va a alegrar. Puedes consumir metanfetaminas, te va a excitar, te va a alegrar. Puedes consumir alcohol, lo único que va a hacer es generar algo que ya está ahí. Okay. Es posibilitar el derribe de ciertas barreras psíquicas, y entonces lo único que va a hablar es de los instintos más básicos, ¿no? Y por eso es cuando vemos, ay, qué curioso, claro, porque es cuando se ven estas expresiones o de más violencia, o el hombre llorando, o el hombre cantando las canciones dolidas. O sea, es el momento donde se externa lo que ya está. Exacto, el hombre más amoroso. Por ejemplo, yo tengo un tío, lo amamos cuando está ebrio, porque es un estereotipo de macho así recalcitrante. Cae muy mal sobrio, la verdad, pero ebrio, no, creo que me ha besado como 30,000 veces en el cachete y abrazado, y yo así de, qué amoroso de tu parte. Sí. Hay un punto que hasta atibora, pero es como de, no saca ese lado, a menos que se haya derribado esa barrera, y es ese mismo, ¿no? En realidad, ahí podemos hablar un poco de cambio en el sentido de que el cambio en realidad ya está presente en cierto sentido. ¿Con qué tiene que ver con ese cambio? Con mostrar algo que en realidad siempre está ahí, pero no mostramos, a menos que haya un dispositivo, porque también es eso. ¿Qué podemos hacer al siguiente día? Porque él usa esa excusa, ¿no? Estaba tomado. O sea, o te hablé tomado. Y es como de, pero bueno, es una verdad a medias, ¿no? Sí, claro. ¿Y qué pasa, retomando este ejemplo también del alcohol, de lo que podemos hacer con el alcohol, qué pasa entonces también con estas conductas sexuales, ¿no? ¿Es algo que entonces ya está ahí y se quiere expresar? También es que es un impulso, ¿no? Está la pulsión sexual,
pero al mismo tiempo cuando se toca el alcohol, pues normalmente también tiene que ver con una cuestión de descarga, incluso de la cuestión de la pulsión que está ahí muy presente, ¿no? Gente que, dicen por ahí, gente que se pone muy caliente cuando toma. Pues eso también tiene que ver con el grado de represión que tenemos hacia eso. Digo, la represión no es un mecanismo que usamos cotidianamente todo el tiempo. Claro. Debe ser el mecanismo más común que hay. Pero en el sentido mismo es, en algún momento tiene que salir. Porque no es como que la represión solo se quede ahí y ya, sale en algún momento. Y lo sexual también sale. Vaya, las conductas sexuales de los hombres son a veces tan estereotipadas en ese sentido, que son hasta reduccionistas y causan daño. Podemos ver un fenómeno muy actual ahorita que tiene que ver también con la exigencia que tienen los hombres hacia el cumplimiento de lo sexual. Porque es poder, falo, coitocentrismo. Pero entonces, ¿qué implica eso? Siempre tener un pene erecto, ¿no? Y los hombres van a hacer lo que sea por eso, aunque no tenga que ver propiamente con la satisfacción, pero con haber cumplido con un pene erecto y la satisfacción sexual, ¿no? ¿Qué hacen? Llegan a extremos. Digo, hay una incidencia muy grande últimamente en el consumo de sildenafil. ¿Es para la erección? Sí, es lo que llamábamos Viagra. Ok. Pero el sildenafil es el compuesto químico ya, ¿cómo decirlo?, de patente. Ajá. Pero como ya hace un tiempo que ya es como general, ya lo puedes comprar, como que será, creo que valen como 40 pesos la pastillita en la farmacia. Okay. Y muchos hombres lo que hacen para estas cuestiones es consumirlo antes, ¿no? Tengo un encuentro sexual, tengo que cumplir. Vaya, y es tan común que puedes ver en la calle un montón de empaques así tirados, o afuera de las secundarias, o afuera de los hoteles. Digo, yo antes que mi consultorio, antes estaba en Tlalpan, tiro por viaje, veías un montón de sildenafil ahí tirado, ¿no? Y entonces era como de, vaya, uno podría hacer un perfume con eso, pero también tomemos en cuenta el riesgo que esto implica. El sildenafil lo que hace es mantener la erección de un hombre por 8 horas. Lo que implica que el riesgo a la pared del miocardio... Sí. Y me da un indicador también muy importante que es qué tan dispuesto estoy a pasar sobre mí, como a transgredirme de alguna manera, sí, con tal de cumplir. Exacto. Y ese es el punto. Estoy dispuesto a transgredir sobre lo que yo soy para cumplir la imagen de lo que yo creo que soy. Y ¿sabes, César? Esto me lleva también a pensar en esta idea del hombre súper trabajador que todo lo puede. Como creo que a veces se pueden ver vistos como cualquier persona en una situación que te sientes sobrepasado, pero nada más no te vas, no dices que no sales porque ¿cómo yo voy a renunciar? Exacto. Y esa es la idea de fortaleza, ¿no? Yo tengo que ser fuerte, yo tengo que poder, yo todo lo puedo, yo soy el todo. ¿Cómo que no aguanté? Exacto, ¿cómo que no aguanté? Cuando en realidad es, ¿por qué tengo que aguantar, no? Porque el aguante es una cosa que en realidad ya llegamos a más allá de la tolerancia, ¿no? Ya no puedo tolerar esto, ya estoy aguantando. Y el aguante solo tiene un desemboque lógico, que es explotar, porque es como ya no puedo, me desemboco. Como lo vemos en indicadores, podemos ver rasgos depresivos en los hombres, ¿no? Son de las cosas más comunes en cuanto a trastornos mentales en hombres. Depresión severa, episodios de depresión severa, cosas como pierdo mi trabajo y ya no tengo identidad, ya no tengo en qué sostenerme. Vaya, y pensaríamos que hay un cierto movimiento a partir de las cuestiones del cuestionamiento del género, del cuestionamiento a partir del feminismo, pero el dilema de todo esto es que en realidad, si nos vamos como a los estudios de las masculinidades, digo, el feminismo, el movimiento fuerte empezó hace más de 100 años y apenas está generando ruido fuerte. Los movimientos de masculinidades y los estudios de masculinidades empezaron en los 80s. Tiene menos tiempo. Muchísimo menos tiempo. Y es un círculo pequeño que lo cuestiona y a veces lo cuestiona y a veces más bien se usa el discurso en favor de mantener la hegemonía. Porque el discurso en realidad es muy confrontativo. Demasiado. Sí, pues es decirte, pues tienes que retomar realmente lo que eres. Cuando el problema es un poco, digo, yo hago la comparación, no es lo mismo, pero siempre hago la comparación como de si los ricos se cuestionaran porque son ricos, ¿no? Ya. Porque los ricos viven malestares, ¿no? Sí. Tienen una estructura que en realidad, pues, obviamente les causa malestar, pero el dilema es que la ganancia secundaria es el poder. Y cuestionarlo implicaría cuestionar la estructura de poder. A eso pasa con los hombres. Los hombres tienen un malestar a partir de la masculinidad
Pero el problema de ese cuestionamiento es que tenemos que cuestionar el poder. Y obviamente es un abandono por una ganancia, pero no vemos la ganancia. Porque a final de cuentas no queremos perder ese dispositivo. Porque si perdemos el dispositivo de poder, ese es el dilema. Perdemos algo crucial, que es la dinámica de dominio y sumisión que nos da identidad, ¿no? Entonces, cuestionar para que haya un cambio ahí es cuestionar la base de lo que soy. O de lo, bueno, ni siquiera de lo que soy, de lo que yo creo que soy. Claro. Porque aparentemente esa dinámica de poder realmente no corresponde a gran cosa. Y por eso cuando se viene este cuestionamiento, escuchamos estas frases como, es que yo soy así, no puedo cambiar, no voy a cambiar. O ya me resigné y ya sé que mi vida va a ser así, ¿no? Ajá. Que esa es la frase más ilusa que alguien se puede decir a sí mismo. Yo soy así, ya no voy a cambiar. Yo soy así, ¿cómo? ¿Qué es eso? ¿No? Yo soy así, ¿desde dónde? ¿Cómo? ¿Qué es ese yo para empezar, no? Porque yo soy así, ok. Descríbete. Soy esto y esto y esto. ¿Y eso de dónde lo aprendiste? ¿Cómo generaste? ¿De dónde te movió, no? Porque al final de cuentas yo puedo decir, yo soy así y así y así. Pero eso son justificaciones ante el otro. Nada tienen que ver con lo que uno realmente es. Que pues uno puede ir a justificarse ante el otro, pero en realidad... Sí, porque de alguna manera es como lavarte las manos, ¿no? Es como quitarte la responsabilidad de decir yo puedo pues, tener control sobre mí y hacer cambios en mí. Ajá. Es como una condenada autoimpuesta. Yo soy así y así voy a hacer. Exacto. Y además es un acto, yo diría, de violencia doble, de violencia por omisión, ¿no? Ok. Porque es una violencia por omisión hacia la otra persona. Generalmente eso es en relaciones afectivas, ¿no? En particular, se usa mucho en este fenómeno del gaslight. Sí, ya. Entonces es como, yo soy así, no voy a cambiar. Y entonces no estoy dispuesto a un cambio, no estoy dispuesto a nada, no me voy a mover. Porque mi posición es inamovible. Pero es un dilema, es para agredir a la otra persona en violencia por omisión y violencia simbólica, pero al mismo tiempo es una agresión a uno mismo. Sí, claro. Porque al final de cuentas yo no me voy a mover, yo no voy a cambiar, yo no voy a hacer nada. Solo hay una cosa que no cambia. Y es lo estático, las piedras. Y aún así cambian, ¿no? Aún así las puedes mover del lugar. Sí. Y aún así después de un ratito se llenan de musgos y las dejas en el aire. Pero es como, yo no cambio. Eso, desde el psicoanálisis le decimos pulsión de muerte. Wow. Porque al final de cuentas es la cuestión más bien del lado de lo mortuorio, del lado de una cuestión que solo nos está dando vueltas. Sí, claro. Y si no tienes... Es que lo imagino como un propósito hacia ti de transformación como persona. Ni siquiera hablo de proyectos en la vida, ¿no? Sí. Como tú como persona, pues es como vivir en automático. Solo voy ejecutando, trabajando y listo. En algún momento, una terapeuta que tuve, hablábamos sobre este tema y me dijo, en mi experiencia terapéutica, yo te puedo decir, porque tiene como, yo creo, muchos años siendo terapeuta, muchos. Sí. Y entonces me dijo, en mi experiencia terapéutica, los hombres que han llegado a terapia conmigo es porque lo han perdido todo. Me dice, regularmente hay como cosas compensatorias entre lo que para ellos es importante, ¿no? Y dice, o sea, cuando llegan conmigo a terapia es porque ya perdieron a la familia, a la pareja, pero también el trabajo. Y a lo mejor también ya están sumidos en una deuda o hay una adicción con la cual ya no pueden salir, pero todo pasa al mismo tiempo. Exacto. Y cuando se quita una, no sé, digamos, la pareja, pues me consigo otra. Pero ni siquiera esa porque sea la solución, sino porque ya cubro con todo lo que se debe de cubrir. Exacto. Y ya no lo cuestiono. Y ese es un punto, es un punto muy cierto, pero yo le agregaría algo, ¿no? Sí. No solo es ya lo perdí todo, es o lo perdí todo o me doy cuenta de que no tengo nada. Qué fuerte. Sí, porque al final de cuentas es eso. Pensemos en el fenómeno de las mujeres, ¿no? Yo he cuestionado mucho en esa parte como con ciertas personas que vienen conmigo a terapia, en particular los hombres. Pero heterosexuales, homosexuales, porque les pasa exactamente lo mismo. ¿Cuál es esto? ¿Cuántas parejas sexuales has tenido en el último mes? 9, 10. ¿Con cuál tuviste satisfacción? Creo que con esta. ¿Qué te gustó? Y es como de, ¿recuerdas que disfrutaste o solo te viniste? Porque al final de cuentas es una cuestión de
hay una cuestión ahí que es bien interesante en muchos hombres, que se ha vuelto más que un fenómeno del placer, el coito, un fenómeno de descarga de ansiedad, una pulsión por descargar. Vaya, había unos pacientes hace un tiempo, digo, he estado viendo mucho paciente últimamente que tiene antecedentes de delincuencia organizada. Ok. Digo, porque son casos muy, muy fuertes y Sí. por alguna razón empezaron a llegar, no sé, ¿no? Wow. Así, llegan al consultorio y dicen, va, no está bien, no. Pero estas cuestiones como de puedo tener a todas las mujeres del mundo, pero nadie me ama. Y es el dilema. Hay una pérdida en la construcción del vínculo, de lo amoroso, vaya, ni siquiera saben qué afecto hay. Hay vacío, hay una construcción de descarga, hay una construcción de validación de, literalmente frases como me cogí a tal, me cogí a la otra, pero eso no es más que un fenómeno ni siquiera de satisfacción del momento. Es un fenómeno de una aparente satisfacción a partir de comentarlo con mis pares, ¿no? Le voy a ir y se lo voy a presumir a mis amigos. Sí. Que en realidad no es vivir el momento, es hacer algo con un precepto de validación, porque al final de cuentas, si yo voy y se lo digo a mis amigos, voy a validar ese precepto de poder con ellos, ¿no? Pero si fue satisfactorio o no, si me gustó o no, si me tuve relaciones con la mujer más extravagante del mundo. Sí, pero eso no quiere decir que, lo que dices, no quiere decir ni siquiera que hayas estado presente como tal, como persona en ese momento y que te quieran. O sea, creo que ese es el punto, el afecto, ¿no? Exacto. Y es el dilema. Siempre decimos que puede haber sexo fetal y probablemente sí lo hay. Sí. Pero también es el hecho de cuando quiero un vínculo, vaya, cuando quiero algo que vaya más allá del objetal. Si solamente tengo el objetal, incluso, ¿qué quiero? Es un vaciamiento constante de mis impulsos, porque eso es un cuestionamiento bien fuerte. A final de cuentas nos podemos vender la idea de que el objetal es satisfactorio y que voy a estar siempre ahí, pero ¿es realmente satisfactorio? ¿Qué es el placer para ti? ¿No? Y eso son cuestiones que se empiezan a girar en el momento y ahí es cuando tenemos que cuestionar para que haya un movimiento, para que no seas estático de yo soy y yo soy válido ni para ti. Oye, ¿y cómo llegas a ese momento, a esa pregunta donde la persona tiene esta iluminación de cuestionarse, ¿esto está siendo válido para mí? Generalmente tiene que ver con lo que tú decías, el vaciamiento y el hecho de que sienten que ya no tienen nada, de que perdieron algo, porque es el dilema. Incluso la pérdida se maneja de una cuestión como de que no importa, no valió, ¿no? Digo, pondré ejemplos de pacientes, pero pondré un ejemplo más cotidiano. Estaba viendo el otro día uno de esos skits de comedia. Creo que era de Saturday Night Live, ¿no? De esos en inglés, ¿no? Pero era un chavo que decía, mi amigo hetero, para no estar compartiendo con mis amigas sentimientos, y su amigo hetero, porque él era homosexual, era un sujeto donde solamente se reducía a hablar de alitas, a hablar de deportes, pero hay un momento del skit donde pasan y él dice, su amigo hetero dice, se murió mi mamá. Y es como de, pero ¿quieres hablar de eso? Le pregunta el otro y dice, no, está bien, ya me pasó. Y, o sea, puede ser un skit de comedia, pero la comedia, bueno... Se revela muchas cosas, claro. Es un reflejo, ¿no? Exacto, habla de lo incómodo en realidad. Y eso es muy triste, porque al final de cuentas es con quién los hombres comparten realmente sus pérdidas. Porque realmente si nos vamos a lo cotidiano, pues hablan de ciertos temas. Y en ebriedad pueden hablar de muchas cosas, pero se excusan al siguiente día y no pueden continuar esa dinámica, incluso lo amoroso, ¿no? ¿No? Quizás ese es el cuestionamiento más grande que les hace el feminismo a los hombres. ¿Aman realmente a las mujeres? Sí, claro. Y es un dilema, porque para empezar, el afecto amoroso es mucho más complicado, ¿no? Desde el psicoanálisis decimos que antes que lo amoroso, lo que los sujetos aprenden es el odio. En el sentido de que es mucho más fácil odiar. Sí, claro. Porque es destructivo, porque es simplemente individualizante, solo habla de un solo sujeto. Y creo que más instintivo, ¿no? Exacto, porque y es muy buena forma de plantearlo, porque es solamente mi conservación. Y los hombres aprendemos eso, es nuestra conservación. Mucho ego, ¿no? Y mucho ensimismamiento. Exacto. Hay un verbo en México perfecto para eso, chingar.
pero es el verbo de la masculinidad mexicana por excelencia, porque es ¿cómo me relaciono con el otro? A partir de te chingo, me chingas. Escucho una conversación de hombres un día de estos en un bar, todos son albures, todos son, ay, estás bien pendejo, te cojo, me cojo, ese tipo de cosas, ¿no? Vaya, yo le decía a mi papá, porque hace mucho tiempo yo resignifiqué la relación con mi papá, ¿no? Es como de estarnos molestando todo el tiempo es muy tedioso, ¿no? Es cansado. Sí, y mi hermano también, por ejemplo, mi relación con mi hermano cambió hace un tiempo, pero antes era puro de, es que tú eres esto, yo eres lo otro. Y es esas cuestiones donde incluso en nuestras relaciones cotidianas, hasta con gente cercana, el verbo es chingar. Entre hombres, no se diga con mujeres, porque con mujeres nada más el aparente deseo. Pero es como de, no podemos ver a nadie como nuestro par, porque la idea del dominio siempre es colocarse arriba, colocarse arriba. Sí, siempre yo debo de ser mejor. Ajá. Pero es el dilema, ¿cuándo vamos a ver pares, no? ¿Y qué implica ver pares? Pues bajarse a la tierra un poquito. Claro. Y ahorita, si eso lo llevamos al campo de las relaciones, como afectivas, o en este caso, ¿no? Con una pareja, si yo no puedo ver como para nadie, pues ¿cuándo voy a ver como para mi pareja? Exacto. Entonces, de alguna manera, voy a ser superior. Y si soy superior, tengo permisividad para hacer otras cosas. Exacto. Porque aparte de ahí parte el yo soy así, nuevamente, ¿no? Volviendo a ese ejemplo. Porque yo soy así, no estoy en un error. No puedo estar en un error. Porque si reconozco que estoy en un error, nuevamente, yo tengo que hacer algo, yo tengo que disculparme. Vaya, hombres que se disculpen, ¿no? Sí. Eso, vaya, sí, y que se disculpen en el sentido de la honestidad más profunda es muy complicado. Sí. Porque es esa disculpa de dónde viene, ¿no? Y realmente, ¿de qué sensibilidad? Realmente es una cuestión donde me disculpo, donde busco el perdón, donde busco algo que tenga que ver con lo que hice, porque es el arrepentimiento de algo que hice bajo el orden de que yo creía correcto, pero al final de cuentas es en el reconocimiento del otro, me doy cuenta de que eso no es correcto, de que eso afecta al otro, de que la afecto al otro y me afecta a mí en contraparte, porque aquel que daña se daña a sí mismo, ¿no? Oye, qué fuerte, porque... y yo... en el momento de la iluminación, no, es que ¿sabes qué? Sí estoy pensando, porque cuando regularmente establecemos límites hacia alguien y le haces saber, veo todo esto de tu comportamiento, cuando alguien se disculpa es porque aceptas que fuiste esa persona. O sea, que asumes que te has comportado de esa manera y difícilmente alguien lo hace. Exacto. Porque aparte es aceptar que te comportaste de esa manera, que hiciste algo horrible, que hiciste algo dañino. Vaya, reconocer las violencias que uno ejerce ante la otra persona es bien complicado. Sí. Y además lo haces y no sabes qué hacer después. Porque aparte es, ok, ¿cómo lo hice? ¿Qué hago? ¿Puedo resanar? Hay cosas que no se pueden resanar, ¿no? Y es también aceptar eso. Hay veces que no vas a poder tener el perdón de nadie. Uy, sí. Y eso también es una cara complicada. Pero al mismo tiempo es aceptar, bueno, ¿qué hice? ¿Qué realmente viví? Porque es el atravesamiento. Digo, suena muy justificación lo que estoy a punto de decir, pero es cuando ejercemos este tipo de violencias es porque tenemos un antecedente de las que nosotros vivimos. Seguro. Y es reconocerlo, ¿no? No ejerzo cualquier tipo de violencia. Y digo, esto no justifica ninguna violencia. No, claro, no, pero creo que ayuda mucho a entender la historia que hay detrás. Siempre te da este contexto de saber que... no sé, yo muchas veces lo veo que pues hay una persona muy rota detrás de esto que como no sabe relacionarse con el mundo termina dañándolo. Y sí, no es justificación, pero te ayuda a entender que hay algo ahí detrás que construyó a este ser. Exacto, y que está solo y eso. Y es un proceso bien complicado, porque ese sujeto no va a empezar bien, va a empezar en su soledad y podría ser incluso más destructivo. A lo mejor sale en su momento, ¿no? Pero pues es el dilema, descubres que eres destructivo, descubres que tu relación central es por medio de la violencia y no sabes qué hacer. Digo, era una crítica a una filósofa de internet que se llama ContraPoints, hacía esta crítica hace un tiempo, ¿no? Sobre el hecho de que le estamos cuestionando a los hombres todo esto, pero el dilema es que, digo, por eso, por ejemplo, también esta explicación explica, por ejemplo, gente como el tema Ash y eso,
que les estamos diciendo a los hombres que tienen que cambiar estas formas porque nos están afectando, pero, y suena muy paternalista lo que voy a decir, pero no les dimos modelos a seguir. Ah, claro. ¿De dónde se sostiene? Sí, ¿de dónde se va a sostener? Porque los estamos cuestionando, pero no les dimos modelos reales a seguir. Y digo, hay intentos, ¿no? Estas masculinidades positivas, pero el dilema es que no les dijimos, ahora pues puedes orientarte acá, sino que más bien, ahorita todavía estamos en el periodo de decirles, pues es que está muy violento lo que hiciste, ¿no? Y por eso estas figuras, como tú dices, Temach, el Adrián Marcelo, que ahorita anda súper de moda, Sí. Se vuelven las figuras paternalistas. Exacto. Son ejemplos a seguir. Sí, y buscan un padre, a final de cuentas, un padre vacío. Un padre que les dé ese modelo. Que pues, ¿qué hacen? Retornar a lo de hace 50 años, que tampoco funcionaba hace 50 años, pero ahí vamos, ¿no? Y ese es el punto, no funciona porque al final de cuentas lo único que estamos haciendo es encubriendo el malestar. Y tenemos que tocar nuestro propio malestar para poder hacer algo, para poder salir de él. O por lo menos darle un giro y decir, bueno, esto es otra cosa, ¿no? Quizás ahí es donde se encuentra un poco el fenómeno de lo que llamamos deconstrucción. En tocar nuestro malestar y moverlo, resignificarlo, cambiar las palabras, la estructura. Entonces, si retomamos la pregunta inicial, ¿los hombres pueden cambiar? Es justo a través... Ay, es que creo que todo se reduce a través de tu propia decisión. Sí. A poder hacer algo con el malestar que estás experimentando. Exacto. Y estar, y estar dispuesto a cuestionar el papel que has jugado. Exacto. Estar dispuesto a cuestionar el papel que has jugado, porque al final de cuentas, si no existe ese reconocimiento, si uno no está dispuesto a pasar por su propio dolor, no va a haber nada. Luego, va a haber una continuidad de lo que se vive. Y hay gente que puede vivir toda su vida así, pero el dilema es que es una vivencia bastante doliente. Es un vacío sobre otro vacío. Es básicamente, yo lo diría así, lo que vivimos es, bueno, uso esta metáfora de una canción que me gusta mucho, que es aprender a ya no confiar en nadie, encajando puñaladas al otro y que me las encajen sin yo ya no sentir nada. Esa es la dinámica, ¿no? Ir a la defensiva. Sí, ir a la defensiva totalmente, no poder experimentar lo amoroso, no poder experimentar el vínculo, vivir en una soledad absolutista, porque al final de cuentas en eso se sostiene también el fenómeno del poder. Yo sobre yo sobre yo. Lo otro es un abajo, es algo infra. Y existe lo supra, pero solo es un modelo de idealización. Sí. Es seguir aspirando a eso, no importando lo destructivo que pueda ser para los otros, pero para mí mismo también. Y por eso es buscar como esta validación a través de este reconocimiento laboral, ¿no? También como entre más tenga, o esta parte de entre más lujos, entre más yo pueda dar, más me valido en mi posicionamiento. Y todo lo emocional, lo que decíamos, la ternura, toda esta parte queda de un lado, porque ya tengo lo otro. Exacto. Ya tengo lo otro, ya no importa, ya obtuve lo que supuestamente quería, pero eso es lo que quería, digo. Sí, y puedes hasta comprar indirectamente la compañía de alguien, ¿no? No hablo necesariamente de trabajo sexual, sino compras indirectamente la compañía de alguien por tu posicionamiento. Pero esta pregunta me encanta, ¿no? Cuando que mencionabas a tus consultantes, ¿no? De tantas relaciones sexuales que has tenido, este último vez, digamos, ¿cuáles sí disfrutaste desde el vínculo? Exacto. Y es como de, vaya, puedes preguntarle a hombres cosas sobre, ¿has experimentado un orgasmo? Y realmente, ¿no? O sea, porque uno puede decir la eyaculación es un orgasmo, pero no necesariamente. Un orgasmo es otra cosa, es una disolución, es una cuestión donde estás en el momento. Pero si ni siquiera estás en el momento. Y eso bien que dices, ¿no? Digo, la figura del sugar daddy. Pero no solo como alguien que te compra, que te da, sino como un sujeto de sostén, ¿no? Sí. Un sujeto que sostiene todo y es como de wow, qué fuerte tener que ser ese sujeto, porque al final de cuentas entonces entras en una relación, en una dinámica donde ves lo que decía el amo y el esclavo. En realidad nunca vas a tener realmente el amo por completo, porque el esclavo se va a jugar en el sentido de que como tú no tienes emoción, el otro te la tiene que dar, y es una cuestión horrible, porque entonces es ¿cuándo vamos a construir sujetos más allá de solo esa satisfacción? Que realmente hay más allá del bienestar a partir del trabajo, de la construcción a partir del sujeto fuerte, ¿no? Porque el sujeto fuerte es un sujeto abandonado a sí mismo. No reconoce que para que haya fortaleza tiene que haber debilidad.
Tiene que haber, que para que haya un vínculo tiene que haber algo íntimo, algo que nos toque. Y si eso no nos toca, bye, adiós. Perdemos toda la posibilidad de lo amoroso. Y digo, lo amoroso tendríamos que plantearlo más amplio. No solo es el vínculo de amor, es la posibilidad de amistad, es la posibilidad de vernos reflejados en alguien realmente, y más allá de eso, reconocer la diferencia con alguien. Pero mientras no haya esa diferencia... Y vernos como pares, lo que decías. Exacto, vernos como pares, bajarnos al suelito y decir, aquí está el suelito. Qué fuerte. Ay, es que de verdad sí eso está bien. César, en tu experiencia, con lo que tú has visto con tus consultantes hombres. Sí. Retomando todo lo que dijimos. ¿Sí se puede cambiar? Sí se puede, pero es un proceso muy rudo. Explícanos de ese proceso, porque siento que podemos iniciar. Yo me lo imagino como hasta estos procesos de detox, ¿no? O de abstinencia, ¿no? Cuando estamos dejando una droga. No va a ser placentero, es complejo, puede ser largo. Sí. Cuéntanos un poquito sobre eso. Es que, mira, y es una buena analogía lo del detox, ¿no? Porque ¿qué pasa con las personas o los pacientes que tienen síndrome de abstinencia? Saben que les va a hacer daño, pero vuelven a la sustancia. Sí. Porque al final de cuentas es lo que ya conozco, voy a volver ahí. Sí. Y voy a tener un chingo de recaídas, ¿no? Disculpe la palabra. No, puedes decir lo que quieras. Pero es ese ciclo de recaídas, porque al final de cuentas es, pues, todo el tiempo el aprendizaje que tengo es caer nuevamente en esto, ¿no? Entonces tengo que ver nuevamente qué es en lo que estoy cayendo, cómo lo estoy manejando. Básicamente es todo el tiempo me enseñaron un método, tengo que aprender un método nuevo. Digo, le llaman reeducación en los procesos institucionales, yo le digo un aprendizaje completamente diferente, porque al final de cuentas no es reeducación, no estamos reeducando a nadie, tiene que aprender a alguien, esa es su cuestión, tiene que significarle algo. Empieza como un proceso muy depresivo en realidad, porque es la visión de mi mundo ha cambiado, ¿no? Y posteriormente va hacia el punto de cómo me relaciono ahora, qué voy a hacer ahora. Ya no puedo gritarle al otro, ya no puedo imponerle al otro, que es la cuestión misma que aprendí que me funcionaba. Porque técnicamente imponerle al otro sí funciona, ¿no? Si tú vas y le gritas a alguien 10 veces, vaya, le decía esto a un analizante el otro día, si tú vas y le cuestionas a tu mujer 10 veces y te engañó al día, en algún momento te va a decir que sí. Porque es un método de interrogatorio. Es lo que hace la policía, ¿no? Sí, que terminas hasta diciendo lo que ni sucedió con tal de que te dejen de preguntar. Exacto, es presión. Y si uno va presionando, pues obviamente te van a decir lo que quieres. Vas a generar enojo, vas a generar una reacción en alguien. Pero es el punto. Si vamos a realmente generar la reacción entre pares, tenemos que bajarnos. Tenemos que tirarnos por ahí, tirarnos un poco del tabique donde nos subimos y darnos un golpe. Y ese golpe va a doler. Y esa herida va a mostrarnos que nuestro cuerpo está lleno de heridas, que tenemos que ver primero antes de sanar, reconocer, tocarlas, ver cómo nos duele. Y hasta esto que mencionas es aceptar, sí, las violencias que puedo ejercer, pero también las que han ejercido sobre mí. Exacto. Y eso está muy duro, ¿no? Como muchas veces puede venir de casa o de amistades, no lo sé, situaciones de la vida. Pero aceptar que tú fuiste lastimado, creo que en lo personal para mí ha sido de los procesos más complejos. Cuando acepto que sí me han violentado. Exacto. Es que, ¿cómo aceptarlo, no? Te pone en una situación de vulnerabilidad de inmediato. Te abre y duele y no sabes qué hacer y deprimes y te caes. Claro, para eso también hay que tener un cierto sostén, una red de apoyo, saber en dónde nos podemos sostener. Pero la mayoría de los hombres no la tiene. ¿Por qué? Porque construyeron una soledad, porque sus amigos realmente no saben cómo sostener esto. O no son amigos, ¿no? No son amigos, son amigos de peda, son amigos del fucho. Del trabajo, o sea, pero no hay esta intimidad. Exacto. O solo nos relacionamos con el alcohol, ¿no? Siempre debe de haber un drink, siempre debe de haber algo, como el alcohol o una sustancia que nos permita vincularnos. Exacto, siempre debe de haber un dispositivo y es más bien, ¿cómo?
hay que vincularnos desde otro lado, hay que reconocer esas violencias, porque al final de cuentas es reconocer que lo primero que nos hace daño es nuestra entrada al mundo, la palabra, el cómo nos atravesó eso, el qué tuve que ser antes de qué soy, y cuestionarnos quién soy, ¿no? ¿Quién soy realmente en este mundo? ¿Cómo me quiero relacionar con la gente? ¿Qué me gustaría incluso, no? ¿Cómo logran eso? Pues a partir incluso mismo de qué afectos son los que realmente quieren en su vida. Tú decías hace rato, ¿no? La ternura. La ternura, digo, citando como a ciertas personas que escriben desde el anarquismo, es un precepto muy radical, porque cambia incluso la cuestión más íntima. Uno muestra ternura o realmente acepta ternura y es un reconocimiento de la vulnerabilidad más profunda, de un compartir con el otro. Y es empezar a ver que en realidad si se quiere algo de la otra persona, que se quiere estar a ese nivel, que se quiere compartir. Entonces, pero también es en contraste a, pues esto implica abandonar ese fenómeno de poder y darme cuenta de que ese fenómeno de poder, más sí hay un beneficio, pero es un beneficio muy secundario a partir del hecho de que básicamente implica vivir un performance de una vida que no es mía. Y eso es durísimo. Pero porque es como volver a empezar. Exacto, es volver a empezar. Pero volver a empezar desde el hecho de que hay algo que está tan encapsulado aquí que de repente no sé qué es, cómo me mueve. Y me atrevería a decir volver a empezar, pero qué bello decir empezar a ser tú. Exacto, empezar a ser tú. Empezar por hacer un sujeto en construcción, a ver que realmente esto va más allá de la apariencia del sujeto hombre y construir hombres en plural, porque existe el hombre como figura simbólica, pero no existen los hombres, a menos que sea como una masa para sustentar esa idea. Claro. Y aquí es disolverla. Digo, porque nuevamente ese ejemplo del Temash es eso. Sí. Es hombres, pero solo para mantener la idea de un solo hombre, que ninguno de ellos va a llegar nunca. Sí. Es un ideal incluso vacío. Porque aparte es un ideal que solo nos está lastimando, nos fuerza. Digo, pongo mucho el ejemplo del Temash porque aparte me encanta eso de las abdominales. Ay, ya sé. Y las lagartijas. Sí, yo cuando vi eso dije, ¿qué es esto? Es un castigo. Sí, y es aparte una forma de validar la hombría, la masculinidad, sí, ¿no? Pero es una forma de validación donde solo se están torturando ellos porque es bajo la lluvia. Vi el otro día que era bajo la lluvia y así. Y es como de, ok, ¿estás haciendo esto porque te gusta el ejercicio? ¿O solo porque si no lo haces vas a recibir presión social? Porque el castigo es más fuerte, la presión social, vaya, le tememos muy fuerte. Sí, porque eres excluido y creo que ese es el costo del que se debería de plantear aquí, que puede hacer los procesos complejos. Sí. El costo de la renuncia y de la exclusión. Exacto. La renuncia y la exclusión por ser tú mismo, por ir más allá, por reconocer tus afectos, por ver quién es la persona. Se renuncia y se te excluye de un cierto círculo, eso es cierto. Pero también es para buscar en dónde realmente te quieres ubicar. Claro, y yo podría decir, vas a poder acceder a otro tipo de espacios, a otro tipo de personas, a otro tipo de círculos. Exacto. César, ¿qué le diríamos para cerrar a todos los hombres que nos puedan estar escuchando? Que no tengan miedo de cuestionarse a sí mismos. Es un proceso fuerte. Pero al mismo tiempo nos damos cuenta cuando lo empezamos a hacer de quién realmente está ahí y de cómo uno está ahí. Estemos para nosotros mismos, pero estemos también para las personas que nos quieren, que nos aman y estemos abiertos a la posibilidad del hecho de que pues no nos vamos a quedar solos, porque al final de cuentas vivimos una soledad ya al momento de que alimentamos estas ideas y el punto es quizás dejar de lado esta soledad para ver realmente quiénes somos realmente en soledad, quiénes somos realmente acompañados, quiénes son las personas a nuestro alrededor. Y cómo a final de cuentas nuestra visión del mundo puede ser muy dolorosa en ese sentido, pero primero reconocer esto ayuda a curarnos, ayuda a abrir y ayuda a reconocer que va a haber más gente, podemos construir lazos más profundos, más significativos, podemos empezar a ver más allá de simplemente esto que está detrás de nuestras narices y la validación que nos tienen que dar otros y ver para acá. Así es. Creo que la resignación con uno mismo es nuestro peor enemigo. Creo que con lo último que deberíamos de resignarnos es con nosotros mismos. Exacto.
Muy bien. César, vamos a mandar a todos los hombres contigo a terapia. En este momento les voy a mandar el número de César. Si quieren, digan. Si quieran, por favor. Tengan muchas ganas de hacerlo, se los pido. Creo que para mí es muy importante que hombres hablen de este tema, porque te lo juro puedo entender, porque así como nosotras como mujeres podemos sentirnos más identificadas o más escuchadas con alguien que represente algo cercano a mí, ¿no? Sí. En este caso, el que puedan escuchar, que pueda haber un espacio seguro. Digo, ahorita tú mencionaste, actualmente tengo consultantes, ¿no? Que vienen de antecedentes de delincuencia organizada. Sí. Se me hace muy poderoso eso, porque quiere decir que aquí nadie está condenado. Exacto. Si hay consecuencias, sí las debemos de asumir. Mencionaste algo, hay veces que pues tenemos que aceptar que no vamos a ser perdonados por algunas cosas que hemos hecho. Exacto. Pero podemos hacer algo con nosotros. Y que tú hoy nos puedas compartir eso, se me hace magnífico y espectacular, porque quiere decir que si esto no es una condena, pueden haber espacios donde podamos ser escuchados sin ser juzgados o desde esta crítica acusatoria que haga que nosotros nos sintamos en el ojo. Exacto. Entonces, es bien padre escuchar eso. Ya escucharon a César, creo que pueden encontrar un muy buen espacio de escucha, de acompañamiento y sobre todo de reflexión. Pero al final yo diría que queda en nosotros. En nosotros queda la responsabilidad de hacer algo con todo eso que reflexionamos y escuchamos en un espacio terapéutico. Exacto, porque el punto aquí es realmente darnos la posibilidad de hacerlo. Sí tratar, pero pasar del trato al hecho, ¿no? Vamos a tratar muchas veces, vamos a fallar muchas veces, vamos a estar muy encaminados en el dolor, pero al mismo tiempo vamos a poder hacer algo. Y sí, como bien dices, es un espacio donde se puede escuchar. Todas las violencias, pues más allá de lo malo y lo bueno, surgen de algún lado. Cuestionemos eso, ¿no? Veamos de dónde vienen, qué vamos a hacer con ellas, si podemos hacer algo con ellos. Y sí, más allá del perdón o de validar, es como ver qué somos más allá de eso. ¿Qué es lo que realmente nos tocó de eso? Y yo diría por último un poco, permitirnos ver hacia nuestro vacío, sin necesidad de llenarlo. ¿Sí? Sino ver qué hay, si llega hasta el fondo, si no, y qué nos voltea a ver. O si nos voltea a ver, quizás solo nos vemos a nosotros mismos, pero está bien, no es una cuestión que nos va a matar, más bien nos va a posibilitar sentir algo más que solo el dolor. Pienso atrevernos a incomodarnos, Exacto. A ponernos incómodos, porque sí, también se van a poner incómodos. Exacto, es un proceso incómodo, pero va a llegar a algo. Puedo asegurar que en algún momento podemos hablar de nuestro placer, en algún momento podemos hablar de lo que realmente queremos, de que a lo mejor nos empezamos a cuestionar realmente cómo estamos felices, cómo estamos en nuestra posición donde nos sentimos realmente nosotros, que hay algo que sí nos jala, que sí nos toca de nosotros mismos, y es de repente ahí donde ya encontramos un sujeto, una persona, alguien que más allá de la necesidad de completud, es él. Qué bonita forma de terminar, porque en efecto, ojalá puedan encontrar a ese él. Por favor. Por favor. No, pues ya de paso se los pedimos, ¿no? Ya un paro, ¿no? Por favorcito. Van a ver que nos la vamos a pasar mejor todos. De hecho, encontrándolo, buscándolo, es mejor. Sí. Al menos así ya se pueden compartir los ires, los saberes, los dolores. Y pues ahí lo pensamos más. Tratarnos ya como seres humanos, ¿no? No desde lo performativo, no desde actuar algo que no somos. Exacto. Muchas gracias, César. Ay, perdón, ¿qué ibas a decir? No. Está perfecto. Y pues sí, un abrazote a todos los que nos estén escuchando. Sí, vamos a dejar aquí los datos de César para que puedan buscarlos si así lo desean. Acérquense, creo que vale muchísimo la pena que podamos iniciar, dar un paso para transformar quiénes somos y de paso nuestra vida. Así que gracias nuevamente, estoy muy contenta de haberte escuchado y me llena de esperanza el que puedan existir estos caminos para las personas. No, gracias a ti por invitarme, pues igual esta invitación abierta a los hombres, pues ya saben que aquí estamos y pues la escucha está, solo dense la oportunidad. Ahí está, exacto, la escucha está, es darse la oportunidad. Pues nos vemos en un próximo episodio, muchas gracias e igual les mando un abrazo. Bye.